Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Anibel Rosario Más Cerca. Estamos en el momento justo para acercarnos a un profesional que conoce al dedillo el tema de la seguridad social. Es redactor de la Ley del Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana y con él vamos a conversar todo lo que tiene que ver con esto, el tema de pensiones y cualquier otra inquietud que vaya surgiendo en esta conversación interesante que vamos a establecer con el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien es economista pero especialista, especializado en el tema de seguridad social. Muy buenas noches, bienvenido a Anibel Rosario Más Cerca. Buenas noches, Anibelca. Yo soy Marisol Mendoza, un placer. Gracias. ¿Cómo estamos, Vicente Bengoa? Tú eres hijo de Vicente Bengoa. Sí, el hijo de Momolio. Sí, el hijo de Momolio, como dice él. Quien le conocen más cercanamente. Pues agradecido que usted esté aquí. Vamos a establecer una conversación clara sobre esto. ¿En qué está el tema de la seguridad social en República Dominicana? Un tema amplio que nos toca a todos. Bueno, la seguridad social se estableció, se aprobó en el 2001 y la propia ley decía que debía revisarse a los 10 años, o sea, más o menos en el 2011. Sin embargo, estamos en el 2022 y ahora es cuando se está revisando de manera integral, porque en el trayecto se hicieron uno que otro parches pequeños, sin mayor trascendencia desde el punto de vista integral, pero ahora es cuando se está cumpliendo con ese aspecto. La ley 87-01 del 2001, como ustedes dicen, ya tiene más de 20 años de vigente y que cambió el sistema de la seguridad social y de la cobertura familiar de salud en la República Dominicana, que del viejo modelo al nuevo modelo. Obviamente es una ley, aunque tenga 20 años, las personas que van a beneficiar de este nuevo régimen todavía no han llegado a nivel de jubilación, sino todavía se están rigiendo por el antiguo régimen. Sin embargo, ¿qué impacto positivo o negativo usted considera que ha tenido en la economía de los dominicanos este cambio de régimen? Bueno, todos los estudios dicen que ha sido un cambio positivo y la mejor demostración de eso es que en este momento el país ya tiene más de 700.000 millones de pesos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores. Para que los amigos oyentes entiendan lo que queremos decir, eso quiere decir que Juana Pérez tiene tantos miles de pesos, Antonio Núñez, etcétera, 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 que más de 4.000 dominicanos de 4 millones de dominicanos tienen una cuenta individual en la seguridad social. Como tú señalas, algunos tienen mucho más recursos porque, por ejemplo, son jóvenes y han venido acumulando durante más tiempo. Otros ya éramos pasados meridianos y no nos vamos a aprovechar de la misma facilidad de la ley. Pero lo importante es que se va abriendo camino y se va induciendo al país a una cultura del ahorro y a una cultura de la inversión en la seguridad social. Pero existen críticas sobre la existencia de limitaciones, distorsiones y desigualdades que no se corresponden al rápido crecimiento de la economía dominicana en los últimos años y al aumento también del costo del tratamiento médico. Y obviamente estamos en el caso, por ejemplo, el lamentable caso que ocurrió recientemente del muchacho que cuando quiso ser atendido en una clínica privada le exigieron un dinero en efectivo para que pueda ser atendido. O sea, y es una práctica común en este país, lamentablemente. Pero eso es bueno que tú señales eso porque ese es un ejemplo de que hay muchos problemas, particularmente en el campo de la salud, y te lo digo yo, que no dependen de una reforma de la ley de seguridad social, sino de la aplicación de la ley. Precisamente hoy yo publico toda la semana un mensaje sobre seguridad social y el encabezamiento de ese mensaje es la ley de seguridad social. 20 años después está a medio talle de aplicación.
Y particularmente eso es más crítico en el campo de la salud. Ese ejemplo que tú señalas no tiene nada que ver con la ley de seguridad social, no tiene nada que ver con el plan básico de salud, etcétera. Solo tiene que ver con que las autoridades no permitan, porque ni la ley de seguridad social ni la ley general de salud permiten que ningún centro en la República Dominicana, sea público o privado, esté rechazando o rebotando pacientes, sobre todo cuando están en condiciones delicadas. En 20 Ahí años. lo que hay que hacer es aplicar la ley, definitivamente, pero no la ley de seguridad social nada más, sino la ley general del país, porque no es posible que a una persona en esas condiciones se le rechace de esa manera. En 20 años, todavía eso es una práctica muy vieja, el de rebote de pacientes. No solamente en el antiguo sistema ni en este sistema, está establecido como por norma en las instituciones públicas negar el servicio al ciudadano si usted no lleva un efectivo como garantía para usted recibir el servicio. ¿Qué establece la ley para penalizar esos centros médicos y públicos también que ejecutan esta práctica? La ley establece una serie de sanciones. Las sanciones que establece la ley de seguridad social se calculan en función de la cantidad de salarios mínimos nacionales. Porque antes, en los tiempos de la era de Trujillo, una persona le daba una galleta a otra y pagaba una multa de 5.75. Pero eso era cuando el peso valía dinero. Ahora todas las multas y todas las sanciones en todas las instituciones y todas las leyes se hacen de una manera que se vayan revalorizando con el tiempo. Ahora bien, ¿quién tiene la responsabilidad fundamental en ese sentido? ¿Salud pública? Porque salud pública es la que habilita a todas las clínicas, a todos los consultorios, a todos los laboratorios, a todos los centros de salud de la República Dominicana, sean públicos o sean privados. De modo que esa habilitación tiene que hacerse en el marco de la Constitución de la República y de la Ley 4201, que es la Ley General de Salud. Okay. En consecuencia, tanto como tú, como Vicente, como yo, y como la población en general, entiende que eso es un abuso. ¿Y qué tiene que hacer salud pública? Deshabilitar inmediatamente ese centro hasta que ese centro resalza el daño y corrija esa mala práctica. Ok. Hay disposiciones no se puede hacer clarísimas. cualquier cosa y quedando de vaso cruzado porque eso es complicidad. Claro. Evidentemente que las autoridades de salud pública tendrán que tomar el toro por los cuernos para que esta situación de este joven que se dio en Higüey no vuelva a pasar, que le costó, posiblemente ese joven ni siquiera tenía posibilidades de vivir por las heridas que recibió con el impacto porque fue un accidente de tránsito. Pero si la clínica se negó a darle asistencia, ni siquiera cabe la posibilidad de pensar si tenía posibilidades o no de vivir. Así es. Y eso debe ser sancionado por las autoridades. Pero 20 años después de esta ley de seguridad social, ¿usted podría nombrarme 5 cosas que se han logrado y 5 cosas que quedan pendientes y que son muy importantes para la aplicación de esta ley? Así mismo, mira, en primer lugar, cuando la ley surgió en el 2001, teníamos un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que apenas tenía un 7% de la población afiliada, un 7%. Eran los trabajadores de más bajo ingreso. Incluso era un sistema excluyente, porque si ese trabajador, por ejemplo, le aumentaban el salario en la fábrica o en la empresa, salía del sistema. O sea, era un sistema excluyente, tenía un tope de exclusión. ¿Qué tenemos ahora? Ningún tope de exclusión. Todos los trabajadores están afiliados automáticamente y en consecuencia, en vez de un 7% que teníamos en el 2001 cuando comenzó la ley, hoy estamos cerca de un 96% de la población. Que no está satisfecha, que hay que mejorar todo eso lo conocemos y estamos luchando en esa dirección. Cuando digo estamos luchando, nosotros, la sociedad civil, lo que queremos es que esto se mejore, ¿no? ¿Verdad? Eso es número 1. Número 2, en aquel entonces a ti te afiliaban, pero no afiliaban a tu cónyuge, ni a tus hijos.
Ahora el seguro es familiar. Por lo Sí. tanto, lo que dice la ley es que eso incluye el cónyuge y los hijos hasta los 18 años si no estudian y hasta los 21 años si estudian. Y si esa familia tiene un hijo discapacitado, la protección es permanente sin límite de edad. Esa es una segunda Mientras ventaja. vida tenga. Exactamente. La tercera ventaja, antes a ti te descontaban el dinero y si tú ibas a una iguala médica, como se llamaba en ese entonces, tú tenías que pagar una prima, tu marido tenía que pagar otra prima, tu hijo tenía que pagar otra prima, etcétera, etcétera, Y la etcétera. prima también tenía que pagar. y la prima tenía que pagar su propia prima. Exactamente. Bueno, ahora, con un porcentaje que te descuentan a ti, que es el 3%, más el 7% que aportan los empleadores, con eso se cubre el núcleo familiar, el que hemos decidido. El cónyuge, si no trabaja, porque si el cónyuge trabaja, también le descuentan a ese cónyuge. A ese ¿no? cónyuge, claro. Los hijos menores, como dijimos, etcétera. Esa es una cuarta ventaja. Y finalmente, el seguro familiar de salud está orientado, aunque todavía no hemos logrado eso, a fomentar la salud de la población. Todavía tenemos un régimen que se beneficia de la enfermedad. Y Sí. eso es una distorsión total en el siglo XXI, en un país que ha crecido tanto económicamente, que es parte de la vanguardia en América Latina en materia económica y que sin embargo en materia social y particularmente de salud estamos en la retaguardia. Eso por un lado. La otra parte de tu pregunta, ¿qué falta por hacer? Bueno, falta la mayoría de las cosas importantes. En primer lugar, la Ley de Seguridad Social establece la atención primaria como la puerta de entrada al sistema de salud de la República Dominicana. Eso quiere decir que ese es un nivel donde a ti te tratan de una manera integral, tratando de determinar a ti y a tu familia cuáles son los factores de riesgos que tú tienes para detectarlos a tiempo y evitar que tú te enfermes. Porque la lógica es extender los años de vida saludable. Claro. Eso no se ha aplicado todavía en nuestro país 20 años después. También se establece, por ejemplo, un plan médico para los pensionados y jubilados. Eso se ha aplicado solamente en los pensionados del Estado, pero en los otros pensionados de la Seguridad Social, los que están surgiendo ahora y los que van a seguir surgiendo, siguen en el limbo, a pesar de que la ley dice que eso hay que hacerlo. En tercer lugar, Desprotegidos. exactamente. En tercer lugar, la ley plantea una cosa muy importante que en América Latina nunca se contempló y que nosotros sí contemplamos en la ley. Mira, por ejemplo, aquí hay un 37% de la población económicamente activa es asalariada. O sea, depende o de un empleo que haya el gobierno, un empleo en el sector privado, o una ONG, lo que sea. Tiene un salario, en otra palabra, para que la gente lo entienda. Hay otra parte que es más de la mitad de la población que no tiene recursos suficientes para resolver sus problemas de salud. Estamos hablando de salud por el momento. Y por lo tanto la Constitución obliga al Estado a darle servicios gratuitos en los hospitales públicos. Ese es el régimen subsidiado que maneja con buena eficiencia el SENASA de la República. Pero hay un tercer grupo importantísimo de la población, que son los trabajadores independientes, los trabajadores autónomos, los chiriperos, las vendedoras de los mercados, los taxistas, los motoconchistas. Los que son más ahora en la los economía. bogoneros, los que salen todos los días, aunque esté lloviendo, a ganarse la vida, porque si no se mueren de hambre. Para eso se le creó un régimen especial. ¿Por qué? Porque muchos de esos taxistas, muchos de esos motoconchistas, muchos de esos vendedores del mercado ganan y pueden aportar una parte. Entonces, como no tienen patrono, el Estado es que tiene que auxiliar con la otra parte correspondiente para que puedan afiliarse a la Seguridad Social. Sí, en esa dirección iba mi segunda pregunta. Porque, ¿qué es lo que pasa en este país? Usted está hablando de que los asalariados, las personas que están dentro de un trabajo, reciben un cobertura de seguridad social de la TCS. Sin embargo, aquí la mayoría de las personas son trabajadores informales. Eso es. Y que los trabajadores informales no están, y en su mayoría, y eso se vio muy claro durante la pandemia, en su mayoría no estaban ni siquiera registrados, ni siquiera tenían una cuenta de banco. Aquí hay muchísimas personas que no aparecen, que es una economía sumergida
¿Cómo se puede llegar a estas personas? ¿Cómo se cubren a estas personas? Y sobre todo, no solamente ya en el asunto del SENASA o de seguridad, porque también hay muchos trabajadores que tienen SENASA y no lo saben. Así es. Y o están cubiertos por un tipo de seguro que le paga a su empleador, pero sin embargo desconocen completamente el plan de cobertura o que les cubre o que siquiera que lo tienen, por la sencilla razón de que no se han acercado al centro a buscarlo o a informarse. Entonces, aquí tenemos una economía sumergida, tenemos un grupo de personas que desconocen que tienen un seguro, pero también tenemos a todos estos trabajadores informales que al no estar registrados no están aportando a la seguridad social ni a las pensiones que posteriormente van a necesitar. Mira, yo he hecho varios estudios, incluso para organismos internacionales, sobre ese tema. Y desde antes de haber sido gerente general, desde antes de haberse aprobado la ley, ya yo con alumnos de maestría había hecho investigaciones. Te voy a poner un ejemplo. Ese régimen tiene que comenzar por lo más fácil, porque es lo lógico. ¿Y qué es lo más fácil? La población que tú dices que es independiente, pero que en la práctica está organizada. Te voy a poner un ejemplo concreto. Varios ejemplos, pero te voy a poner uno solo. Tú vas a un mercado modelo, el mercado de allá de la Duarte, lo que sea, y esa gente está organizada, porque ahí hay 20 o 30 vendedoras de flores, 15 o 20 vendedores de víveres, 30 o 20 carniceros y vendedores de carne y cosas por el estilo, ¿no? Hasta de artesanía incluso. Número uno, esa gente tiene 30 o 35 años que se conoce y que se respeta. Claro. Número dos, esa gente tiene que cotizar todos los días una cantidad pequeña para reunirlo, porque tienen que pagarle al ayuntamiento, claro, por el uso de esa caseta y ese tipo de cosas, y la limpieza y esas cuestiones. O sea que ya tienen una organización, que tú lo que tienes que es acercarte a ellos, hacerle una buena propuesta, como dice el padrino, que no pueden rehusar. Y tú puedes estar seguro que van a ser los primeros que van a apoyar eso y que se van a convertir en un mecanismo de afiliación a la seguridad social. Eso es número uno. Y número dos, ya la mayoría de los dominicanos pagan factura por internet, por el celular. O sea, para decírtelo sintéticamente, no es la seguridad social la que tiene que adaptarse a ese tipo de trabajador que no tiene contabilidad, que no tiene abogado, que no tiene nada, ni siquiera tiene organización, porque hacen la venta, se la echa en el bolsillo y por el otro lado paga, etcétera, etcétera. Es la seguridad social la que tiene que investigar las características laborales que tiene ese tipo de trabajador para poder afiliarlo a la seguridad social. Mira, antes de que se aprobara la ley de seguridad social, nosotros hicimos una investigación en un mercado en la zona oeste de aquí, y una señora dijo lo siguiente, estamos hablando del 1997, 98, por ahí, cuando yo daba cursos de seguridad social y todavía no se pensaba que se iba a aprobar la ley. Esa señora decía, oye bien, Ana Belka, ella decía, no me pidan a mí 300 pesos el día 30 del mes porque yo no lo tengo, pero yo puedo dar 10 pesos diarios. Claro. Sí, pero ¿por qué? Porque esa es su lógica. Su lógica es el cheleo. Entonces la seguridad social tiene que bajar a las condiciones de esa gente, no que esa gente suba a las condiciones de la seguridad social, que es lo que se ha hecho en América Latina. Justamente, ahora existen todas estas transacciones, justamente porque la pandemia obligó a la gente a ir a esto, y obligó a los gobiernos a buscar los mecanismos para poder llegar a toda esta gente que estaba fuera del sistema. Exactamente. Ajá, porque este fue uno de los consecuencias de la pandemia. De la pandemia positiva y una cosa. Y como usted está hablando, mencionó una cosa muy importante, un trato que no pueden rechazar, porque este es justamente el problema. La mayoría de la gente que no está registrada, o la mayoría de la gente que no está dentro del sistema, es justamente porque no le ve el beneficio. Para ellos, muchas veces, lo ven como un problema, como si yo me inscribo, o yo me suscribo, o yo me formalizo, es una burocracia, es un cobro, es un problema. Es perder un tiempo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es dejarle claro a los trabajadores, o a los pequeños empresarios, o a los chiripeos, como quiera usted llamarle,
para que vean la ventaja de acercarse y de formalizarse, porque mientras sea un problema no lo van a hacer. Mira, Bueno, aunque sea una solución a largo plazo, pero ellos ven el corto. tú estás tocando el tema más importante de este punto. El único temor que tiene la gente para formalizarse en la seguridad social no es aportar, porque ellos pueden aportar, y el Estado va a poner otra parte, ¿no? Es que puedan utilizar esa información para que entonces venga impuestos internos a querer cobrarle 15,000 cosas más que ellos no se han ganado. Así ¿Tú mismo. entiendes cómo es? En muchos países donde esto ha progresado un poco es porque se dice la primera entrada a la formalidad es la seguridad social. Y se desliga eso de cualquier interés pecuniario de la parte impositiva del Estado que vaya detrás de esa gente a cobrarle dinero de un trabajo que no han logrado y de unos ingresos que todavía no tienen. Esa es la única preocupación. Si nosotros aquí en República Dominicana hacemos esa separación bien clara, no, esto es seguridad social, esto es para protegerla a usted y a su familia, porque mira, déjame decirte lo siguiente. Según las investigaciones que ha hecho Fondo Micro, el 97% de las pequeñas y microempresas pagan los préstamos que toman. Y las únicas que han tenido problemas económicos y a veces han llegado a la quiebra son aquellas que se le ha presentado la enfermedad de un familiar y han tenido que coger el dinero del negocio y vender una maquinaria, una cosa para tratar de salvar a ese familiar. Señora Arismendi, es interesante también saber su opinión. Hablamos con Arismendi Díaz Santana, quien es especialista en seguridad social. Hay una discusión vieja que ha generado disturbios, bombazos y caletazos frente al Congreso Nacional, encabezado por el diputado Pedro Botello, y es el retiro del 30% de los fondos de pensiones, de esa posibilidad. Sí. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo siempre me he opuesto a eso por una razón, entre otras razones. Mira, el gran problema que nosotros tenemos en la seguridad social es que aún, olvídate del 30%, olvídate de eso. El gran problema que tenemos en la seguridad social es que en estas condiciones que se está cotizando para la parte de pensiones, no se van a garantizar las pensiones que la gente necesita. Actualmente. Oye, y si aparte de eso le quitamos un 30% y se lo sacamos de las cuentas corrientes que tienen esos trabajadores, ¿qué tú crees que le va a tocar al final? No le va a tocar, pero actualmente no les va a tocar lo suficiente. Exactamente. Diseñado, porque esto ya se ha demostrado, por ejemplo, en todos los estudios se ha demostrado. Todos los estudios y en los ejemplos, como son Chile, porque yo he vivido en Chile. Tu papá estudió en Chile. Mi papá estudió en Chile, economía en Chile. Y yo sé perfectamente cómo este sistema, que es el mismo sistema que tenemos aquí, falló a Chile y provocó toda una serie de revueltas y problemas sociales, justamente porque no genera los fondos para después crear pensiones dignas, sostenibles, ¿sí? Dignas, sostenibles. Entonces, aparte de obviamente, usted se opone al retiro del 30%, pero ¿cuál es la solución? Porque esos son fondos, muchos fondos que ahora mismo están, como usted señaló ahorita, ahora mismo en cuentas de banco que se están acumulando. ¿Cómo se pueden volver rentables para que las personas tengan una pensión digna al final de sus días? Mira, el problema de las pensiones, nos podíamos pasar 2 horas aquí hablando y todavía faltaría tiempo, pero te voy a decir una cosa. Aquí hay una situación muy clara de elevada comisión de las administradoras de fondos de pensiones. Eso es una de las cosas que hay que corregir y bajar, porque no es posible que estas empresas estén obteniendo tantos beneficios en la mientras la población se siente incierta de qué es lo que va a recibir al final. Pero hay que decirlo con responsabilidad. Aún colocando eso en el nivel que corresponde, el problema sigue en pie para garantizar una pensión digna. Entre paréntesis, déjame decirte que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, logró que las AFORES, como se llaman allá, administradoras de fondos de retiro, AFORES, lo mismo que AFP aquí, logró que bajaran la comisión, o mejor dicho, la ley aprobó bajar la comisión a 0.54. Aquí está a 1.10% anual.
tú que eres economista, Sí, sí. puedes darte cuenta de qué es lo que estamos hablando. ¿Hola? Millones. Eso es por un lado. Pero por otro lado, yo quiero decir con toda responsabilidad lo siguiente. Ni el sistema de capitalización individual, ni el sistema de reparto están en este momento en capacidad de garantizarle al país o al mundo una pensión digna. ¿Por qué? Porque esos sistemas surgieron en un momento en que la esperanza de vida era muy bajita. Muy poco. Por ejemplo, cuando en España se comenzó la seguridad social en el 1919, ni siquiera el 30% de la población llegaba a 65 años. Y ahora el 90% de la población llega a 65 años. Y hay un 30% que llega a 90 años. Dicho de otra manera, ha pasado... La gente piensa que aportando lo mismo se puede seguir aumentando los años de vida saludable con la misma contribución. Y tú sabes que eso no es posible. Eso no es posible. Pero el problema de nosotros es que los gobiernos no quieren decirle eso a la población porque eso no es simpático. Yo quisiera salir, convencer a Botello que saliera a decir eso. A ver si él va a ser tan simpático como cuando sale a decir que le den el 30% a la gente. Eso es inviable, entonces. Totalmente inviable. Y además quiero reiterar, terminar diciendo que mientras ese problema no se toque de fondo con números y se hagan los cálculos correspondientes, vamos a seguir en un círculo vicioso. Gracias. Hemos escuchado un experto en seguridad social y fondos de pensiones, el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien es economista especializado en seguridad social y redactor de la Ley de Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana, que nos ha arrojado significativa luz en torno a este tema de la seguridad social, de los seguros médicos, de las pensiones, de lo que usted tiene derecho y debe también luchar para que ese derecho le sea otorgado al final, ahora o al final de sus vidas. Gracias, señora Arismendi, por estar con nosotros en A Nivel Carrosario Más Cerca. Igualmente, muchas gracias por la invitación y que tengan buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y retornamos en breve. A Nivel Carrosario Más Cerca.